Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarle en este jueves. La corrupción no es un delito, es una conducta moral. Es abuso de poder. Es una conducta que se aprende. Lo que se deriva de la corrupción son actos ilegales, todos, producto de la maldad del ser humano. Todo tipo de mal es algo terrible, ocasiona daños difíciles de calcular en todos sus efectos, genera miseria de diversos tipos, es, por lo tanto, una fábrica de miserables que no distingue entre edad, género o clase social. Lo mismo se corrompe un hombre que una mujer, un adulto, una anciana que un niño o una niña. Es más, por más duro que se le haga todo esto, difícil o inverosímil, esta es la realidad. La corrupción sigue presente en el país, no es algo que se erradica, no se va por deseo de alguien o porque se dice que ya no hay más corrupción. Es una de esas pocas cosas que por más veces que se repita que ya no existe o que no está presente con el fin de convencer a la gente de que es una verdad palpable, en cuanto vuelve a arremeter, echa por tierra todo lo que se ha edificado, porque se ha construido sobre un cimiento falso, se ha edificado sobre la arena. La corrupción en el 2021 en México sigue estando presente en todas partes. Su omnipresencia es palpable, la gente lo sabe y lo sabe bien. Así lo indica la más reciente encuesta de opinión, la que ha sido conducida por el Consorcio Investigaciones Digitales con el Estudio Nacional de Opinión Pública que realizó el año pasado y dio a conocer apenas el 11 de este mes de enero. El estudio de opinión pública señala que la gente en México muestra a la corrupción como el principal problema al que enfrenta día a día. Hay tres más que son importantes: la inseguridad, los problemas sociales y la economía. Estos son los aspectos que están desquiciando la vida de la población en el país, y claro que los problemas de salud han llegado a ser muy importantes, lo que se notó hasta el final del segundo semestre del año anterior. Hace un año, de acuerdo a la investigación, la corrupción empezó con una percepción como el principal problema con 22.5% de las menciones, pero llegó al 27.2% en diciembre último, aunque al comenzar el segundo semestre del año alcanzó su máximo nivel con 32% de las menciones. Y a esto es a lo que me refiero, a que la corrupción está presente en todos los aspectos de la vida, aunque se hagan esfuerzos por parte de los gobiernos de los estados y sobre todo del federal. Permanece el conocido sistema de barrer la casa y echar la basura debajo de los tapetes para que ésta no se vea. Es más, las campañas políticas que han empezado a dar color, el tema principal de sus protagonistas es el combate a esta pandemia llamada corrupción. No obstante, la técnica de propaganda que se hace constantemente desde Palacio Nacional a lo Joseph Goebbels, donde se afirma que arriba o que en el gobierno ya no hay corrupción y se repite esto una y otra vez para dar la sensación de que es cierto y se fabrica una verdad, la evidencia, los reportes, los hechos dicen otra cosa, que sí hay corrupción y mucha. Y la gente lo sabe y lo sabe bien. Erradicar la corrupción es imposible, lo debo de afirmar siempre que trato el tema. ¿Por qué? Para que quede asentado en nuestro marco de referencia de pensamiento, para que no perdamos de vista que lo único que se puede hacer con la corrupción es controlarla mediante diversos sistemas de transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo se requieran sistemas éticos, morales que lleven a las personas a decidir controlar la corrupción personal, la que parte de un enorme egotismo y deseos malsanos que se anidan en el interior de cada uno. Para poder estar en una buena posición de frenar este mal, es vital partir de las premisas correctas, nunca de las falsas, pues de hacerlo así significa que la lucha contra la corrupción es de la misma forma, falsa, una mascarada simplemente. La corrupción, de acuerdo a la investigación de estudios digitales, tuvo el primer lugar en menciones con 27.2% de ellas. Enseguida estuvo la seguridad con 25.8%, luego las de carácter social 23.9% y finalmente las económicas con 18.5% como los principales problemas que afectan al país.
Dice también el mencionado estudio que los problemas de la economía no tenían tanta importancia al comenzar el año pasado 2020 cuando recibieron 12% de las menciones, pero para marzo se ubicó en el 11.3% y un mes después, caramba, tuvo 20.3% y en el segundo semestre ya estaba en 22.5%, aunque cerró el año con 18.5%. Sin embargo, la investigación muestra un punto importante, el que en el país se distingue entre problema y crisis. Mire, a la pregunta ¿cuál crisis le preocupa más? El 57.7% respondió que el de salud, luego que al comenzar el año estaba en 55% y en septiembre llegó a 60%. 42.3% se inclinó por la económica, que en enero preocupaba al 45% y en mayo cayó al 39.9% para empezar una escalada a partir del mes siguiente. Por último, en cuanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, cerró el año con una aprobación de 54.5%, luego de que empezó el 2020 con 60.5%, lo que le da sustento a lo que le comento, que la gente a veces dice una cosa y otra simplemente opina diferente. Esto sabe bien la gente, que la corrupción sigue aquí, como el coronavirus, vivito y coleando. ¿Cómo opinarían hoy? Ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero mañana en el viernes de cotilleo aquí en Radio Mexicana.